Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en día viernes. Para algunos lo han estado esperando porque ya sábado y domingo no están sujetos a un trabajo. Sin embargo, sí debemos de ocuparnos como fieles siervos de Dios en algo para Él, en algo que traiga beneficio a la obra del Señor. De modo que vamos a hablar un poquito de eso. En Juan capítulo 6 encontramos la experiencia de un grupo de discípulos. Normalmente hablamos de 12 y el Señor los escogió, pero también nos habla la Escritura allá en Lucas capítulo 10, versículo 1, que el Señor también tenía otros 70 seguidores. O sea, eran discípulos también, porque dice allá en Lucas capítulo 10, versículo 1, y él designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a una ciudad y a un lugar a donde él había de ir. En el versículo 17 regresan de su viaje misionero y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que era una experiencia nueva. Y en el capítulo 6 nos viene a narrar varias características o varias marcas que debe de llevar un verdadero discípulo. Pero el capítulo 6 también presenta lo que el Señor espera de sus discípulos. Y los entrena con milagros, los entrena con enseñanza, los entrena hablando con ellos. Sin embargo, el Señor tiene que hablar más cerca y llegar a una confesión de aquellos que de veras quieren servirlo. Miren ustedes, regresen conmigo a Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ahora, una manera fácil de identificar quiénes eran es que allá en Lucas dice que él tenía otros 70 que podía enviar y podía usar. Y ahora aquí en el capítulo 6 de Juan nos muestra que hubo un buen grupo de ellos. Dice en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, hay una pregunta muy interesante en el versículo 70, cuando dice: no os he escogido yo a vosotros los 12. Los 70 pudieron haberse ido, eran llamados, pero ya los 12 eran escogidos. El Señor pasó toda una noche antes orando y pidiendo al Padre, porque iba a escoger a los 12, entre ellos también el discípulo Judas. Pero, hermano, lo que yo quiero que veamos es esto. El Señor enfrenta a sus 12 discípulos a una interesante pregunta. Los 70 ya no quisieron seguir con él. Los 70 tomaron otro camino. ¿Pero qué dice? Entonces el Señor, viendo cómo estaba dividida la congregación de discípulos, dice claramente a los 12: ¿queréis vosotros iros también? O sea, ya se fueron 70, quedan ustedes 12, pero estos 12 habían sido escogidos por Cristo. Estos 12 habían sido seleccionados para poder trabajar y andar con Él. De modo que una cosa es servir al Señor en una forma informal, o en una forma que nos admira, o en una forma que creemos es la correcta, y otra es cuando el verdadero discípulo sigue las instrucciones de su amo, de su Señor. Entonces, cuando el Señor hace esta pregunta, dice: ¿queréis vosotros iros también? Yo creo el corazón de Jesús estaba triste al ver a aquellos 70 que habían regresado con gozo,
porque hasta los demonios les hacían caso. Y ahora el Señor ve cómo, con qué facilidad se deshacen de una responsabilidad y ya no quisieron andar con Él. Debemos de ser muy cuidadosos en nuestra propia vida, en nuestro propio ministerio. Estamos aquí porque nos gusta, estamos aquí porque no hay otra cosa que hacer, estamos aquí porque eso sí es interesante. No, estamos aquí porque el Señor nos llamó y respondieron 70 más 12, 82. Pero el Señor espera también una respuesta de ellos, una confesión de ellos. Y Pedro, como siempre, es el que sale sobresaliente, ¿verdad? En muchos casos, y como que él primero actúa y después piensa. Pero aquí tiene una respuesta muy bonita. Cuando dice el Señor, ¿queréis iros vosotros también? Ellos se preguntan por medio de Pedro, Señor, dice, ¿a quién iremos? O sea, no hay opción, no hay a dónde ir, no hay otro lugar. Y entonces el Señor les contesta que Él los había escogido, no solo llamado, escogido. Ahí en el versículo 70. No os he escogido yo a vosotros los 12. Ahora, hay dos palabras claves aquí en el versículo 69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ellos no se iban a ir tan fácilmente. Ellos estaban comprometidos a tal grado que dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si nos vemos, nos vamos a dejar todo lo que hemos recibido y aprendido. Entonces el Señor los deja que ellos tomen la decisión. Pero no os he escogido yo a vosotros los 12. Aquellos 70 posiblemente estaban entre los muchos llamados, pero estos 12 estaban entre los 12 escogidos. Qué bonito es saber que el Señor nos ha llamado, pero más que llamado, nos ha escogido para servirlo, para seguir con Él. Yo le invito a usted, querido hermano, si usted está de veras siguiendo los pasos del Maestro, si usted está de veras enseñando lo que está aprendiendo, usted está cumpliendo con un requisito que el Señor pide. ¿Quieren irse o se van a quedar y llegar conmigo hasta el final? El Señor, pues, les hace esa pregunta. ¿Queréis vosotros iros? Y ellos responden, Señor, ¿a dónde iremos? Nosotros creemos y conocemos. O sea, no era una decisión de grupo, era una decisión de individuo. Yo creo, yo conozco, por lo tanto, no me voy. El siervo tiene que ser tan cuidadoso. Cuando está siguiendo al Maestro, tiene que ser cuidadoso de hacer lo que el Señor le pide, hacerlo como el Señor lo hace, responder cuando el Señor manda o pregunta. Y preguntar es esperar una respuesta completa, correcta y que pueda satisfacer. Yo quisiera invitarles pues en esta mañana, el Señor al ver tu vida, querido hermano, el Señor al ver tu manera de responder, tu manera de trabajar, tu manera de obedecer, el Señor te puede recordar y decir, mira, muchos son los llamados, ahí van los 70, pero pocos los escogidos. Y ahí están los 11, porque también estaba fuera ya Judas, ya estaba señalado y se sabía quién era y a dónde iba. Decía, hay dos palabras claves, creer y conocer. Es interesante que el Señor no solamente los quería porque eran llamados, sino los tenía porque eran escogidos. 70, con qué facilidad dijeron, ya no seguimos, ya
a pesar de todo lo que habían visto y oído, estaban dispuestos a dejarlo para seguir al Señor. Pero no, dejaron la obligación, dejaron lo que el Señor quería que hicieran, porque no podían cumplir con los requisitos de un verdadero siervo, de un verdadero discípulo. Hermano, yo creo que nosotros tenemos oportunidad también, muchas en el camino. Sigo, me detengo o me salgo. Pero si el Señor le ha llamado, siga. Si el Señor le ha escogido, ni piense en salir, porque como Jonás, la palabra del Señor nos dice que Jonás quiso huir de la presencia, quiso huir de la autoridad del Señor, pero no pudo. El Señor lo detiene y lo regresa, cosa que no hace con estos 70. El Señor los considera, si quieren ir, está bien, y toda le hace la pregunta a los otros, ¿y ustedes quieren irse también? Pero hace que ellos contesten que no están dispuestos a quedarse, sino más bien, mejor nos salimos y dejamos todo. Esos son los que son llamados nada más, pero los escogidos no se pueden escapar, no pueden huir, no hay barco que los saque de donde están. El Señor tuvo que mandar un pez grande, dice, que vino y tomó de un solo mordisco la vida de Jonás. Y ahí en el vientre de la ballena, como dicen, pero es un pez grande, dice la Escritura. Ahí, al estar adentro de este animal, enredado quizá entre algas y todo lo que estaba en el estómago, él clamó y dijo, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú eres mi Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Y el Señor le da una segunda oportunidad. Qué hermoso es caminar en las pisadas del Maestro. Qué hermoso es saber que estamos caminando con Él y por Él y para Él. Así que, si usted es un siervo del Señor, considere cuál es su papel. Considere cuál es lo que el Señor espera de usted y hágalo. Entonces usted va a moldear su vida de acuerdo al molde que el Señor tiene para usted. El Señor le invita no nada más a seguirlo, sino llegar hasta el sacrificio, llegar hasta la misma muerte si es necesario, pero que usted pueda decir, he terminado mi carrera con gozo. Que Dios pues nos ayude, no solo a pensar qué vamos a hacer, seguimos, no seguimos, no. Una decisión firme, una decisión clara, definida, que diga, Señor, nosotros creemos y conocemos quién eres tú. Por lo tanto, ¿a dónde vamos? No hay a dónde ir. Tenemos más bien que cumplir lo que Él nos ha encargado. Que el Señor nos ayude, pues, a ser buenos seguidores, obedientes y haciendo lo que el amo espera de sus siervos. Y decir, yo sé, yo conozco, yo entiendo, yo obedezco, yo voy con el Señor. ¿A dónde iremos? No hay a dónde ir. El mejor lugar es al abrigo del Altísimo y bajo la omnipotencia del poderoso Señor en nuestra vida. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por escribirnos. Tenemos varios hermanos que escribieron queriendo pues decir lo que pasó la semana pasada, porque ahora estamos haciendo esto, grabando un poquito, para poder hacerlo con calma y hacerlo bien. Pero ya pronto estaremos de nuevo en vivo y vamos a poder contestarle, vamos a poder saludarle, vamos a poder reconocer que usted está con nosotros. Le esperamos pues el próximo viernes y este fin de semana.
en la iglesia. Estamos abriendo la puerta para decirle: pase adelante, venga, reúnase con nosotros a las 8:30 de la mañana, a las 10, a las 12 y a las 2 de la tarde. Lo esperamos.